Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 182, con mis propias manos, sin depender de otros. ¿Su Majestad el Rey? El conde Márquez, sintiendo un mal presagio por el excesivo y prolongado silencio de León III, levantó la cabeza con cautela. No. León III murmuró para sí mismo. Sí. No es apropiado. León III, que había estado en silencio durante un buen rato, estalló de repente ante la pregunta del conde Márquez y arrojó el vaso que tenía en la mano. Cras. Los ministros en la habitación se encogieron al unísono, encogiendo los hombros. Margarita recibió 100.000 ducados como dote cuando vino a Etrusco con la provincia de Gaeta, solo 100.000 ducados. Con furia, tomó un pergamino de su escritorio y lo agitó en el aire. Incluso 80.000 de esos ducados eran un préstamo. El reino etrusco le dio 100.000 ducados al reino gálico cuando la reina Margarita se casó, pero en realidad solo dio 20.000 ducados. Los 80.000 ducados restantes fueron un préstamo, y el reino gálico finalmente los pagó en su totalidad. 100.000 ducados es demasiado dinero para donarlo de una sola vez. El conde Contarini apoyó al rey. Pero 500.000 ducados, 500.000 ducados es una locura. Mientras la ira de León III estallaba, el conde Márquez se mantuvo firme. Es una cantidad absurda, es cierto, pero la base de la nación es más importante que cualquier otra cosa. Era una forma de decir que, además del dinero, debían pensar en la vida del príncipe. Alfonso era el único heredero al trono del reino etrusco. El príncipe Alfonso está ahora retenido en territorio enemigo. Si nos equivocamos nos encontraremos con la caballería pesada de Montpellier de Gálico, que atravesará la frontera y se adentrará en el interior, mientras el príncipe está en sus manos. Pero hay un principio. La aguda objeción del conde Contarini resonó en la sala. No podemos confiar en la justicia etrusco, enviar a la condesa Rubina a Gálico, ¿cómo podemos confiar en ellos? El conde Contarini estaba a cargo de la justicia. El reino gálico lo había ignorado. El marqués Valdesar, a cargo de los asuntos internos, también añadió con cautela. La seguridad del heredero al trono es importante, por supuesto que es importante. Pero seamos realistas. León III había renunciado a patrocinar la Tercera Cruzada, que habría costado alrededor de 150.000 ducados, debido a la carga financiera. Ahora que 150.000 ducados se habían convertido en 500.000, era como intentar detener un torrente con una azada. Pero como no tenían ni azada, no había forma de que pudieran detenerlo. El marqués Valdesar confesó. No tenemos la capacidad de conseguir 500.000 ducados de inmediato. Es difícil. Los tres ministros debatieron acaloradamente durante más de 6 horas sobre el problema sin solución. León III a menudo gritaba cosas como, eso es una locura. O no hay nadie cuerdo aquí, golpeando la mesa y arrojando plumas. Pero golpear la mesa no producía una solución. Su Majestad el Rey. ¿Qué? El señor del Pianosa, con aire intimidado, llamó la atención de León III. El rey, como era de esperar, reaccionó bruscamente. El señor del Pianosa sabía que León III se enfadaría, pero no podía dejar de transmitir el mensaje. Ha llegado un enviado del reino gálico. Solicita una audiencia. Los ojos del conde Márquez, que acababa de llegar del reino gálico, se abrieron de par en par. Pensó que solo él había venido a transmitir el mensaje. ¿Por qué ha venido otro enviado de Gálico por separado? León III mostró una reacción ambivalente al mensajero de Gálico. No era probable que trajera buenas noticias, pero si surgía nueva información, este molesto estancamiento se rompería. Estaba sinceramente irritado con la situación actual. Que entre de inmediato. Sí, Su Majestad. El enviado del reino gálico, el conde del Bien, ha llegado. El enviado que apareció era un rostro familiar. Era el conde del Bien, quien había permanecido en el reino etrusco como séquito de la Riesa en el pasado. Él también tenía un aspecto cansado por el largo viaje, pero estaba mucho más pulcro que el conde Márquez, en quien la fatiga del viaje era evidente. Parecía como si hubiera llegado a San Carlo medio día antes para lavarse y cambiarse de ropa. Probablemente había partido de Gálico antes que el conde Márquez.
El Condelbien leyó secamente el mensaje de Felipe IV. Por esa razón, el gran reino gálico exige al reino etrusco 500.000 ducados de oro y una disculpa oficial. León III miró fijamente al Condelbien, pensando profundamente en lo que sucedería si decapitaba al enviado diplomático. Pero su fantasía se desvaneció en el olvido con las siguientes palabras que salieron de la boca del enviado. Sin embargo, León III contuvo el aliento. Si se demuestra la amistad y la buena voluntad entre ambas naciones, podría haber una manera de resolver el asunto sin necesidad de pagar una indemnización. El Condelbien pasó la página del pergamino. Crujido. Todos prestaron atención a sus siguientes palabras. El gran reino gálico, en lugar de una indemnización de 500.000 ducados de oro, propone que el reino etrusco envíe a la princesa Bianca de Taranto como esposa de su majestad el rey Felipe IV. El rumor de que el reino gálico había exigido a Bianca de Taranto como esposa a cambio de retirar sus tropas de la frontera se extendió por todo San Carlo al día siguiente. Si van a retirar las tropas de la frontera, hay que enviarla de inmediato. Felipe IV de Gálico no es mucho mayor, es un rey joven y apuesto, ¿no es bueno también para Bianca de Taranto? La opinión de la gente común era favorable a esta alianza matrimonial, pero la reacción de Ariadne de Mare, que había escuchado las demandas del reino gálico medio paso por delante de los demás, fue diferente. El reino gálico ha exigido a Bianca de Taranto como esposa. El cardenal lo dijo en la cena de la familia de Mare el mismo día en que el Condelbien recitó la propuesta de Gálico ante León III. Sucedió esta tarde. Mañana por la mañana, la historia se habrá extendido por todo San Carlo. Cras. Ariadne dejó caer el tenedor que tenía en la mano. Isabella la miró de inmediato, e Hipólito chasqueó la lengua. Pero en ese momento no podía preocuparse por sus hermanos. Padre, ¿qué respondió su majestad el rey? Las manos de Ariadne temblaban incontrolablemente. El cardenal de Mare se dio cuenta de inmediato de por qué su hija estaba así. La propuesta del rey de Gálico estaba estrechamente relacionada con la seguridad del príncipe Alfonso. Su hija, sin duda, estaba preocupada por el príncipe Alfonso. Pero el cardenal de Mare y su segunda hija tenían posturas diferentes. Ariadne había invertido mucho en el príncipe Alfonso, así lo definió el cardenal, y el cardenal era alguien que no había apostado nada en esta situación. Así que el cardenal respondió con calma, solo a los hechos que se le preguntaban. Su majestad el rey aún no ha respondido nada. Ariadne dejó el cuchillo que aún sostenía firmemente en la mesa. Padre. Miró al cardenal de Mare con una súplica en sus ojos verdes. Debe detener a su majestad el rey. El cardenal de Mare miró a Ariadne. Si padre le habla a su majestad. Ariadne. El cardenal de Mare la interrumpió con voz tranquila. Ariadne miró al cardenal con los mismos ojos verdes que su padre. No nos involucremos demasiado. Sí. Al final, es un asunto de la Casa Real de Carlo. Nosotros somos gente de la Santa Sede. No es bueno involucrarse profundamente. Aunque faltaba la frase a menos que vayas a arruinarlo todo, Ariadne comprendió la verdadera intención de su padre. Y se dio cuenta de que el cardenal de Mare también sabía lo que ella estaba pensando. Pero padre, somos gente del reino etrusco, y usted es el líder de una diócesis arraigada en etrusco. Ella suplicó a su padre con desesperación, mirándolo. Nadie en esta casa está libre de la seguridad de este país. La Santa Sede. El cardenal de Mare respondió con calma. Perdura independientemente de quién sea el próximo rey, o incluso de la existencia de una nación. Dijo lentamente. Esta es una lucha que no nos concierne. No quiero involucrarme en ella. El cardenal de Mare consoló suavemente a su hija, quien estaba visiblemente desanimada. Esto se debía al afecto, aunque débil, que había surgido entre ellos después de que Ariadne se mudara de la granja de Bérgamo a San Carlo y vivieran juntos en la misma casa. ¿Crees que el reino de Gálico llegaría tan lejos? El consuelo era consuelo, pero la evaluación era evaluación. El cardenal de Mare, mientras consolaba a su hija, observaba a Ariadne con ojos fríos. También sabía que lo que su hija realmente valoraba en ese momento no era su familia. Un jefe de familia, cuando llega el momento de elegir, debe elegir a su familia. Por eso, no confiaba en las mujeres.
La hija de una familia depende de su padre para su supervivencia cuando es joven, y de su esposo cuando es mayor. Este era un problema estructural. De todos modos, no se podía romper. En este momento una mujer era inadecuada para el puesto de jefe de familia. Confío en que lo has entendido. Ariadne se dio cuenta de que su padre no sería persuadido. Bajó la cabeza sin responder. Pero Ariadne no tenía la menor intención de obedecer dócilmente las palabras del cardenal de Mare. Esto tenía que ser detenido. Un brillo como polvo de diamante infantil en sus dedos brillaba con entusiasmo, apoyando su determinación. Ariadne de Mare no tenía derecho a entrar en la corte. Esto se debía a que no tenía título. Era solo la hija ilegítima de un cardenal de origen plebeyo, y como ella misma no era una sacerdotisa de alto rango, no podía entrar al palacio real. Tampoco tenía un esposo que pudiera prestarle la dignidad de un título. Pero decidió usar todo lo que pudiera. El reino etrusco era un estado teocrático y todos, incluido el rey, asistían a la gran misa una vez al mes. La gran misa era mañana por la mañana, y ella, como miembro de la familia del cardenal, tenía el derecho de sentarse en la primera fila, justo al lado del pasillo del balcón de la familia real. «Señorita, ¿está bien?». Sancha, quien estaba arreglando a Ariadne la mañana de la gran misa, preguntó con preocupación. Ariadne, que se estaba poniendo un pulcro vestido azul, le preguntó a su vez. «¿Por qué?». «Parece inquieta». Ariadne, que pensaba que no estaba en absoluto alterada, parpadeó. No estaba segura de si no podía engañar a los ojos de Sancha, o si realmente estaba temblando. Se miró en el enorme espejo de su habitación. En el espejo de fabricación imperial morisca, de muy alta reflectividad, había una joven con el cabello negro como el ébano recogido en alto, una nariz prominente, alta estatura y una expresión serena. Era demasiado madura para ser una niña. Su atuendo era pulcro y lujoso, pero no se desviaba mucho de su edad. La razón por la que parecía mayor de lo que era probablemente residía en su expresión. Pensó que su rostro parecía implacable. Labios apretados. Una mirada que decía que lo lograría. La desesperación de no poder fallar. Y la urgencia de que para lograr su objetivo, no le importaba lo que pensara su padre o lo que le pasara a ella. Ariadne se miró en el espejo para comprobar si no estaba temblando, o si no tenía una expresión de miedo, y se dio la vuelta. No. No hay problema. Esto era como una promesa a sí misma. Vamos, Sancha.